¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos esté usted sintonizando. Cosas, creo que como iglesia tenemos que sanar muchas cosas como iglesia católica. Bueno, muchos de nosotros hemos sido heridos dentro de la iglesia. Pero al menos como yo lo viví, lo profético y la sanidad van muy de la mano. Que justamente esa sensación de conectar con Dios nuevamente, esa es la búsqueda de nuestra espiritualidad, ¿no? Pues seguimos aquí. Sobrevivimos al último episodio, no solo se abrió el cielo, nos cayó un rayo, Todavía no nos llegó un requerimiento del Vaticano, aún. Seguimos aquí. Así es que... Y no nos quemaron las llamas del infierno. No nos quemaron las llamas del infierno, no se nos subió un muerto en la noche, esperamos. Pero bueno, estamos muy felices y contentos porque hoy está con nosotros, acompañándonos, Erika Arellano. Hola, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ya quería venir. Y para quien no conozca a Erika también es un miembro muy entrañable de Adoremus, y que justamente te preguntaría, ¿cómo fue que llegaste a Adoremus? Nos estabas contando hace unos momentos. Bueno, yo fui víctima de Jerry. Sí. Estuve yo, el tema que quiero y que una de las palabras favoritas que tengo en mi vida creo que es sanidad. Uh-huh. Y yo llegué a una parroquia porque buscaba sanidad. En ese entonces no sabía que lo estaba buscando, pero era un retiro. Uh-huh. Y uno de los predicadores era Jerry. Entonces, ¿Jerry predicaba? Sí. Wow. ¿Qué predicaba? Sí. ¿Dónde está Jerry? Con Biblia. Me consta que venía de la Biblia. Para hacer un clip de Jerry predicando. Sí. Y bueno, él dio una prédica, de ahí compartimos como ese fin de semana. Y platicando, pues él en su testimonio hablaba de una comunidad, que él era músico y a mí me interesó. Nos hicimos amigos, me regaló, todavía recuerdo que me regaló el libro de Una vida con propósito de Rick Warren, que si no lo han leído lo tienen que leer. Léalo. Y ya de ahí nos hicimos amigos, yo entré en un proceso difícil en esa comunidad, ya no quería estar ahí y no sabía dónde. Creo que yo tenía miedo de perder mi relación con Dios y le dije a Jerry, oye, necesito un lugar a donde llegar. No, ya me había invitado como a sus ensayos, cuando hacían ensayos en la votiva, y después recuerdo que me presentó a Oscar, mira, él es nuestro pastor, y me dijo, y recuerdo mucho sus palabras de Jerry. Me dijo, en esta comunidad puedes encontrar a las mejores personas y a lo mejor también a las peores, pero te va a gustar. Y yo dije, wow. Y sí. No encontré a las peores, pero sí creo que las mejores, y creo que de ahí hay relaciones que hasta la fecha puedo sentir que van a ser como para siempre. Entonces, así fue como yo llegué a Adoremus, como una invitación de Jerry, como una acogida de yo buscando un lugar y él pues diciendo, este es el lugar. No es perfecto, pero te va a ayudar. O sea, en esa época tú eras cercana a la iglesia católica. Sí, llevaba como un año. Uh-huh. O sea, yo llevaba, tuve una relación amorosa que fue muy complicada, uh-huh, y yo terminé en depresión. Ahora sé que era depresión, ¿no? Claro. Bajé 15 kilos y recuerdo que no tenía, o sea, por ejemplo, esa relación me dejó sin amigos, sin nada, ¿no? Mi familia estaba preocupada, pero pues yo no, o sea, por ejemplo, también no había esta apertura a lo mejor de espacios terapéuticos, no había nada que yo conociera. Y recuerdo que yo ya hablaba con Dios desde muy niña. Y le decía, recuerdo que mi oración incluso para esa relación le decía a Dios, si Él no es para mí, haz que me deje, porque yo no lo voy a dejar. ¿No? Recuerdo que yo decía eso. Wow. Y sí fue así, o sea, sí fue así. Y entonces yo le decía, Dios, necesito que me ayudes porque no sé qué hacer, necesito ayuda. Y había una amiga en la universidad que ella iba a esa parroquia, hacían retiros, así como de encuentro carismáticos. Entonces, pues fui, ahí conocí a Jerry, pero también conocí como al Dios real. O sea, yo creo que tuve un encuentro con Dios. Y me acuerdo mucho que en la ceremonia final yo declaré que que me convertía en abogada, porque en ese entonces era abogada. Uh-huh. Y yo le decía a Dios que yo me convertía en abogada suya para lo que Él quisiera como, pues sí, a llevarme. No sabía qué estaba diciendo en ese entonces. ¿Recuerdas cómo fue esa experiencia de encontrarte con Dios? Primero fue pública. Uh-huh. Sí, había... Pues era un retiro, había muchas personas, había prédicas, había exposición del Santísimo, pero creo que mi encuentro fue cuando yo, no sé si el primero o segundo día, eran 3 días, y yo llegué a mi cuarto.
Eran cuartos individuales y recuerdo que nos dejaban una imagen con un rostro de Jesús resucitado, que es como muy oscura y solamente su rostro se ve alumbrado. Y recuerdo que yo llegué y la vi y algo pasó dentro de mí. O sea, algo pasó y yo solo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo sentía que algo estaba sanando en mí, ¿no? Sí creo que fue un encuentro. Y como un encuentro de esos que, no sé cómo llamarlo, pero te enamoras. O sea, como que ya no puedes salir de ahí. Y creo que ese fue el momento en el que yo me encontré. Sí hubo muchos factores que ayudaron, pero ese fue el momento en el que yo dije, de aquí soy. Oye, pero me llama la atención que dijiste que desde chiquita tú hablabas con Dios, te sentías cercana a Dios. ¿Cómo fue eso de niña? Bueno, recuerdo mucho, una de las imágenes que tengo muy grabadas era que en casa había una Biblia que yo estoy muy segura que era como testigo de Jehová. La Biblia. Sí. Okay. Porque tenía imágenes como del Génesis, ¿no? Un león y como... Era un paisaje muy bonito. Y recuerdo que siempre que había como cuestiones, conflictos en casa, yo iba a esa habitación que no era de nadie y me encerraba. Y abría esa Biblia. Todavía recuerdo que era amarilla la Biblia por fuera. Y solo conectaba con los leones, con la manadita de leones que había en los dibujos. Y yo lloraba y le platicaba pues lo que pasaba, ¿no? Y era esa, así como, creo que desde ahí yo empezaba a hablar con Dios. Posteriormente, a lo mejor ya nunca nací en una iglesia, en una casa de contexto cristiano, católico, religioso. ¿Tu familia no era católica? No. Okay. Bueno, por costumbre a lo mejor Sí. se bautizaba a los niños, pero estaba bautizada, pero no. Bueno, como o sea, no todo íbamos, México. Sí, no íbamos a misa los domingos, por ejemplo. Ajá. Solo cuando se casaba alguien o alguien moría, ¿no? Okay. Entonces, recuerdo que a mí me gustaba mucho jugar. Siempre fui alguien como de patines, bicicleta, me gustaba mucho eso. Y había un lugar, una capilla que no tenía ventanas, era toda blanca. Y recuerdo que había muchos niños jugando. Y yo le dije a mamá, quiero ir ahí, quiero ir a jugar con esos niños. Y ya entonces mi mamá fue a preguntar y bueno, resultó que los niños estaban siendo preparados para hacer su primera comunión. Entonces, fue ahí donde conecté por primera vez con una iglesia. Mi mamá pues me llevó todo un año, hice mi primera comunión y creo que la Eucaristía desde ese entonces había sido como algo muy importante para mí. Como ese momento en que los domingos podíamos ir a misa. Y cuando yo comulgaba, recuerdo mucho que yo siempre pedía milagros para mi familia, que cosas pasaran, ¿no? Muy específicas, siempre, o creo que sí, casi siempre he sido muy específica con Dios, como así, Claro. ¿no? Te pido por esto, específicamente así. Entonces, creo que desde ahí como yo comenzaba a hablar con Dios, siempre era como alguien que sabía que existía, o que creía que existía, y hablaba con él. Y que te encuentras muchos años más adelante con él, ¿no? Sí, así es. ¿Cuál es el rol actualmente en tu vida de la Eucaristía? ¿Qué rol juega eso en ti? Ok, voy a ser muy vulnerable en esa historia. Antes, a raíz de la pandemia, pues ya no salíamos, ¿no? Yo ya estaba en un proceso donde había salido a la iglesia católica, había estado buscando muchos lugares, una comunidad como Adoremos, y no la encontré. Y recuerdo que se me ofreció, tuve una oportunidad de, bueno, soy psicóloga y también estudié abogada y también estudié psicología, y en esa transición hubo una oportunidad de trabajo en donde pues tenía que dejar por completo la abogacía, así de un día para otro, ¿no? Y todo coincidía, era el trabajo, la iglesia, una nueva casa, y fue que decidí y yo le decía a Dios, para mí siempre ha sido muy importante la Eucaristía. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que de niña, cada vez que comulgaba, yo pedía porque mi mamá se separara de mi papá y ella pudiera comulgar, porque era un anhelo de su corazón de mi mamá. Y yo veía que no podía, que mi papá pues nunca se iba a querer casar, ¿no? Y yo amaba a los dos, pero yo decía, no funcionan juntos. No funcionan juntos. Ahí no es. Si no puedes comulgar, ahí no es, tal vez. No sé, cada quien. Pero, o sea, era mi anhelo y yo recuerdo que siempre era un momento para mí muy, muy sublime. De muchas cosas que yo a lo mejor podía anhelar, siempre era ese momento en donde yo podía conectar con Dios y ser vulnerable con Él. Entonces, después de que yo salgo de Adoremos, busco un lugar
pues donde pueda comulgar y hacer comunidad, y yo no lo encontré. Pero yo encontré pues la casa de la iglesia de Vereda, ¿no? Entonces, pero yo tenía mucho miedo de irme a una iglesia cristiana. Realmente sí tenía miedo. Yo no sentía como el anhelo de hacerme cristiana, nunca lo sentí. Uh-huh. Pero sí tenía miedo de ya no comulgar, y pues la pandemia, pues ya no salíamos, ya no había posibilidad del trabajo donde yo estaba, no podía tener mucho contacto con la gente, la sociedad, porque yo tenía que cuidarme de no contagiarme. Claro. Como yo tenía acompañamiento a niñas, pues tenía que cuidar de no contagiarme. Entonces, pues Vereda era algo muy cercano, accesible, y entonces recuerdo mucho que yo le dije a Dios, yo sé que en la Iglesia Católica mucha de la plenitud está en la Eucaristía, pero yo quiero conocer por qué ellos también son felices, por qué ellos tienen plenitud, por qué ellos pueden hablar de ti y ellos no comulgan. No, yo decía, o sea, yo en mi mente decía eso. Y yo le decía, Dios, quiero que me des de lo que tú les das a ellos. Uh-huh. Quiero sentirme como ellos se sienten, y voy a pues dejar por ahora esto. Y la verdad es que encontré a Janice, que es una de las pastoras de Vereda, que yo honro mucho, y ella jamás me pidió como convertirme, bautizarme o tener que hacer algún protocolo para ser parte de la comunidad. Y pude disfrutar yo siempre voy a decir que Vereda para mí fue una mesa donde pude probar de muchas cosas. Fue una mesa, me imaginaba comiendo con Jesús, y que había todo tipo de alimento que podía satisfacer pues a su hija, ¿no? O a Erika, y sentir esa plenitud. Entonces, pero jamás sentí como el anhelo de bautizarme o hacerme cristiana, ¿no? Y siempre lo respetaron, siempre supieron pues mi doctrina o mi fe en donde estaba cimentada, y lo respetaron. Y recientemente Dios me dice, ok, pues vámonos de regreso. Y ha sido, la verdad es que conocer al Padre Miguel de la parroquia francesa, creo que somos dos corazones vulnerables que podemos conocernos unos al otro. Y eso me hizo regresar y creer nuevamente en ese llamado que a lo mejor Dios ya había puesto desde hace mucho, claro, que estaba en mi corazón, pero siempre decía, les voy a ayudar desde aquí, desde donde estoy, ¿no? Y Dios me dice, no, yo quiero que vengas para acá. Y yo decía, bueno, está bien. Y entonces ha sido ahora regresar y nuevamente decirle a Dios, yo quiero regresar a esa plenitud de lo que es la Eucaristía. Dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Uh-huh. Y ser parte también es como pues regresar nuevamente a esa fe, a esa plenitud de cómo se hace, y pues ha sido como regresar nuevamente. Tiene muy poco que yo comulgo apenas desde hace muchos años y no se siente igual, lo admito, pero hay es diferente. Creo que hay un crecimiento, y la Eucaristía no solo es el sentir, hay convicción, hay obediencia, y eso es un fruto que sabe diferente. Wow. Me llama mucho la atención esta parte que hablas sobre la madurez, ¿no? Porque muchas veces Dios se hace de momentos difíciles de tu vida para llegar a ti, ¿no? Y tú nos comentabas que una relación había sido como que el inicio para que tú llegaras a una iglesia, a un retiro, y lo vivieras, ¿no? Pero también este tipo de situaciones personales se pueden utilizar o se pueden llegar a una sanidad, como tú bien lo dices, por parte de la salud mental, la salud espiritual, todo esto. Coméntanos un poquito acerca de eso. Tú tienes como una variedad muy amplia, ¿no? Entre la psicología, las diferentes comunidades en las que has estado, y ahora tu regreso a la Iglesia Católica. Coméntanos cómo la sanidad te ha llevado en las diferentes etapas de tu vida, ¿no? Ok. Creo que así como todo se traduce en una relación con Dios, también se traduce en una relación con las personas. Así como una herida puede salir de una relación, porque sale de relaciones de cuando convives con tu familia, cuando eres niño, adolescente, adulto. También la sanidad se encuentra en una relación. No quiero decir que la sanidad está en la relación que te dañó,
pero sí va a haber una relación, por ejemplo, en mi caso a lo mejor una relación terapéutica, alguna relación con Dios, una relación con a lo mejor mi pastor, ahora como el sacerdote que me acompaña, ¿no? Pero sí es una relación la que sana. Creo que la magia, yo digo que la magia está en ser vulnerable. Sí, creo que, por ejemplo, reconozco que dependiendo tu niñez, algunas veces consideras que hay cosas que no se deben ver o tratar de ocultar o ¿cómo puedo hacer esto para que no se vea y la gente me acepte, ¿no? Sentirte como reconocida o aceptada. Y algunas veces eso mismo quita tu genuidad, tu espontaneidad, tu poder ser vulnerable. Y es una relación, cuando encuentras una relación segura, cuando encuentras en dónde poder ser tú, creo que las cosas comienzan a pasar. Y yo también creo que el universo actúa en favor tuyo cuando quieres ser sana, porque te va poniendo personas. O sea, sí creo que hay personas, amistades clave, personas a las que a lo mejor incluso tienes que reservar un poquito, ¿no? O no abrirte por completo, ¿no? Claro. Entonces creo que sí, las relaciones es como algo medular en la sanidad. Sí, y creo que es esta onda de... Y digo, ¿cómo manejas este contraste? Creo que no había escuchado cómo Jerry te había invitado. O sea, previamente al podcast estábamos hablando un poco, pero esa frase que dijo, ¿no? O sea, vas a encontrar a las mejores personas, pero probablemente también a las peores, ¿no? Pero te va a gustar, ¿no? Creo que es una invitación muy real de lo que es ser iglesia también, ¿no? O sea, vas a encontrar eso, ¿no? Y creo que es importante como, digo, no sé cómo has mediado esa parte, ¿no? Como ya en retrospectiva, como en este camino, ¿no? Como entender cómo va incluso en esos procesos de sanidad también el saber que no se trata... siempre como de la gente, pero sí, o sea, sí es de la gente, pero cómo lidias ese conflicto, ¿no? Y cómo lidias como pues obviamente todos en nuestro proceso dentro de la iglesia o dentro de una comunidad hemos tenido estos encuentros que al final crean heridas, ¿no? Y relacionarse, el riesgo de relaciones es ser herido por una persona, ¿no? Ser herido por una persona con la que fuiste vulnerable. Y creo que es algo que, pues, uno quisiera pensar que no pasara en la iglesia, ¿no? Pero sin duda es algo que pasa y llega a pasar y cómo podemos avanzar después de que hubo ciertas heridas en el pasado y reconectar con esta parte, ¿no? Y no sé tú cómo eso, ¿qué te recuerdas cuando tienes este tipo como de acercamientos o este periodo de sanidad que tienes que tener constantemente en cuanto a tuve esta herida, pero no voy a dejar de ser vulnerable para construir con la gente que importa para tener un encuentro con Jesús? No sé si es como... ¿Qué piensas, no? O sea, no... Ok. Somos proceso. Las personas somos un proceso de sanidad que yo creo que no se va a acabar nunca hasta que ya no existas aquí en la tierra. Pero sí es importante ir identificando mis temporadas y qué cosas a lo mejor Dios me llama a sanar, ¿no? Y yo lo veo en retrospectiva y a lo mejor ahorita puedo hablarlo muy elocuentemente, pero en su momento no. En su momento era patalear y no saber qué estaba pasando y enojarte. Conectaba yo, bueno, una de las emociones con las que más conecto es el enojo. E incluso sanar esa parte de cómo yo veía el enojo ha sido un proceso, ¿no? Entonces, al principio sí creo que para mí fue mucho poner límites. Los límites también creo que son importantes, pero no, o sea, al principio yo no tenía conciencia de qué estaba haciendo ni qué sentía, yo solo hacía drama. Eso claro. Me sale muy bien. Pero poco a poco Dios te va poniendo justamente, creo, personas, lugares, situaciones, incluso en esa parte de salirme y de ir y buscar. No sé si eso era voluntad de Dios o no, pero sí creo que hay fruto en esa parte, ¿no? Y cómo es que Dios, a pesar, o sea, creo que aunque salí de una comunidad, nunca dejé que mi llama o mi relación con Dios se truncara, ¿no?
algunas veces Dios habla, algunas veces Dios está en silencio, pero es conocerle, ¿no? Como cuando uno está y sabes tu amistad y dijiste algo y la persona ya se quedó callada y dijiste, y ya la regué, ¿no? Ya hizo así como que la ceja de, ya la lastimé, ¿no? Entonces creo que Dios también es así. Claro. Como que a veces no habla y no lo escuchas, pero hay cosas que pasan y dices, ay, creo que ya, como que ya te escuché, ¿no? O como que ya te sentí. Entonces, que creo que ya me desvié un poquito de la pregunta. A mí me llama mucho la atención, sobre todo escuchando tu historia y creciendo en esta relación con Dios, como de niña, Dios te llama de una determinada manera, ¿no? En este retiro al que fuiste, en esta parroquia, dices, entendemos mucho lo que Dios te transmitió cuando te fuiste a esta iglesia evangélica, ¿no? Que te fuiste se me hace muy dramático, porque yo diría, en realidad creo que nunca te fuiste, ¿no? Claro. Te congregaste, aprendiste, como si Dios a lo largo de diferentes grupos, momentos, te muestra algo de su relación, te ayuda a crecer en esa relación, ¿no? Nos contaste, inclusive ahora en la parroquia francesa, pero quisiera preguntarte, ¿qué Dios te mostró? ¿Qué sucedió cuando estabas en Adoremos, cuando llegaste a Adoremos? ¿Qué Dios mostró ahí a ti? Recuerdo mucho nuestros tiempos de grupo de conexión. Uh-huh. Y hubo un evento que marcó mi vida. Uh-huh. Y es que era un familiar de mi papá, estaba ya desahuciado. Y recuerdo mucho que cuando lo visitamos nos dijeron, vengan a visitarlo porque ya, o sea, es probable que no pase de esta noche. Y yo recuerdo ver al señor, era como el padrastro de mi papá, y ver al señor tirado y era como le inyectaban insulina, ya no podían su piel ya no cerraba, entonces salía sangre y agua de sus brazos, ¿no? Y recuerdo mucho que ya empezábamos a orar en los grupos de conexión, ya empezábamos como querer mover el del Espíritu Santo y los dones. Todavía recuerdo que hablaban de los dones y yo antes creía que solo te daba uno. Y yo le decía a Dios, si me vas a dar uno que no sea el don de lenguas porque yo no lo entiendo. Y yo decía, ese uno no lo quiero. Pero recuerdo que yo estaba viendo a esta persona y yo quería orar por él, pero nunca me atreví. O sea, no me atreví como a tocarlo porque en conexión ya nos tocábamos, ya orábamos, ¿no? Y recuerdo mucho que justo Oscar me dijo, te voy a decir algo, pero no te vayas a quedar ahí. Y me dijo, tal vez si lo hubieses tocado y hubieses orado por él, hubieses sanado. Y yo, ¿qué? Traumada de por vida, gracias. No, y de ahí empezó como inquietud. Empezó una inquietud. O sea, yo ya veía personas, ya escuchaba, ya íbamos a unos contextos donde decías, aquí algo pasa, ¿no? Algo se siente. Incluso dentro de mí había cosas que ya habían sanado, ya habían sido un proceso, pero yo quería más. Y nuevamente me topé con esta como encrucijada en donde yo decía, Dios, estoy lastimada y no quiero nuevamente caer en depresión. Tenía mucho miedo de caer nuevamente en depresión. Y una noche me senté con Dios, como en ese periodo, y le dije, no me voy a mover esta noche si tú a mí no me dices por qué me creaste. Siento que Erika buscaba su identidad o ser afirmada, aceptada a través de las parejas, ¿no? Y en ese, o sea, me rendí y le dije, ya, yo no quiero más ser esta, pero quiero que me digas quién soy o qué, para qué existo, ¿no? Y me acuerdo que fue una noche larga, que fue una noche donde lloré mucho, mucho, mucho. Empecé a leer la Biblia, a leer. Y de repente un versículo llegó a mi vida. Y marcó ahí, fue el parteaguas en mi vida. Y es Isaías 61, ¿no? Y dice que yo te envío a que le des buenas nuevas a los afligidos, que liberes a los cautivos, a los que están presos. Y a simple vista, el versículo solamente lo leí y lloré. Pero ha sido todo un caminar de saber qué significa ese versículo, ¿no? Ha sido un caminar en qué significa la sanidad. A mí me da todavía un poco de temor orar por personas enfermas, lo admito, físicamente. La sanidad espiritual o interior, fluyo más en esa parte, pero
sí creo que Dios así fue como me llamó. Yo empecé a tener visiones. Yo recuerdo mucho que una visión era muy recurrente, eran una casa blanca, muy grande, pero no tenía puertas. O sea, es como de acceso libre, ¿no? Y estaba sostenida por 6 columnas blancas. Y entonces en mi proceso yo siempre buscaba 6 personas. Iban a ser 6 personas con las que yo iba a iniciar un ministerio de sanidad, ¿no? Y por muchos años intentaba buscarle sentido a muchas cosas y ha sido un caminar y una revelación o sea, a partir de esa visión ha sido tener preguntas, ir con Dios, intentar contestarme, pero al final y después de muchos años, muchas veces tu ministerio eres tú, ¿no? Esas columnas son áreas en la vida, en tu vida que Dios quiere fortalecer, que Dios quiere trabajar, y ha sido todo un recorrido. Creo que ha sido bueno. Dios siempre ha sido muy amable conmigo en respetar lo rebelde que puedo llegar a ser, ¿no? O muy afanosa a veces, como de ya, merito. Entonces, sí creo que eso fue lo que a mí me dejó Adoremos, como esa apertura o ese momento en donde la atmósfera favorecía que yo pudiera tener una conversación con Dios y tener una respuesta. Sí, yo creo que para mí, yo siempre he dicho que Adoremos es como algo que se te mete en la sangre y ya nunca se te va a quitar. O sea, nunca. Es un virus. Un virus bastante fuerte. Sí. Wow, de verdad, gracias por compartir eso, ¿no? O sea, creo que debemos empezar por ahí también. Creo que lo que yo pienso es ¿qué sientes como en cuanto a cómo ha evolucionado ese llamado? Y digo, tomando esta parte, ¿no? En la que fuiste y también te capacitaste y recibiste mucho como dentro de la iglesia Vereda y ahora, nada, estamos acá retomando como para ejercer nuestro papel dentro de todo lo que buscamos hacer aquí, ¿no? O sea, este podcast, todas las conversaciones que estamos tratando de generar, ¿no? Para que personas sean inquietadas, sean movidas por esto, ¿no? Que hay una... Y lo vimos la semana pasada que estuvimos en Monterrey, que hay una asignación personal para cada persona, precisamente, de Dios, ¿no? O sea, y que pues eso, no puedes no ignorarla, ¿no? Como dices, ¿no? Creo que es esa inyección, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, que la recibes y ya no la puedes ignorar, ¿no? Y yo sí siento que esta parte de la sanidad involucra obviamente muchas cosas. Creo que como iglesia tenemos que sanar muchas cosas como iglesia católica, y creo que es un proceso, o sea, creo que es parte del proceso en el que estamos arriesgándonos, ¿no? En cuanto a involucrarnos con gente dentro de un liderazgo eclesial, parroquial. ¿Y cómo podemos acompañar estos procesos, no? O sea, ¿cómo podemos empezar a proponer como hay que generar sanidad personal, como inicialmente como tu relación personal con Dios, o cómo estás teniendo ese acercamiento? En un episodio hablamos del bypass espiritual, ¿no? O sea, cómo empezamos a desbloquear todas estas cosas que tanto hay como emocionales, tanto hay como toda esta parte como, pues igual también religiosa, ¿no? Incluso en la que hemos como entrado. No sé si tú, o sea, digo, a lo mejor esto es como pensar en vivo, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Qué sientes tú en cuanto a eso? O sea, ¿cómo podemos empezar? O ¿cuál sientes que es como ahorita a lo que te está empujando Dios, así de genera esto, ¿no? O empieza por aquí. Ok. O incluso como algo más personal, ¿no? O sea, si lo quieres ver como, si alguien está escuchando de forma personal, ¿cómo puede empezar este proceso? Ok, sí, lo voy a dividir en 2 partes. Una es la personal y a lo mejor la otra es cuando eres parte de una comunidad. Y yo siempre lo he dicho, hay cosas que van a pasar en la tierra, y una es, ¿lo quieres vivir dentro y siendo parte o solo siendo espectador? ¿No? Entonces ya esa es una decisión muy personal.
Desde el punto de vista individual o de mi persona, la asignación o descubrir esta parte de tu propósito, tu llamado, o esta parte que yo les compartí cuando Dios, ¿por qué me creaste? ¿No? Sí ha sido un descubrir de la sanidad. No lo podría ver sin este lado profético. O sea, no, para mí en Erika no es posible. 2 de mis palabras favoritas en la vida es trauma y profético. Muy profético. Entonces, lo cual es muy profético. Entonces, para mí fue descubrir lo profético. O sea, ya había como esa comisión de Dios, ya había ese llamado, pero yo no entendía. Y realmente obedecer, incluso escuchar, tener esa apertura a esos oídos para decir, a ver, Dios. Primero cuando Dios, el valor de decir, Dios, ¿para qué me creaste? Ahí hay una parte ya de sanidad, ¿no? Y la otra es cuando ya te responde y dices, no sé si quiero, no sé si quiero seguir, ¿no? Y hay 2 factores que para mí fueron muy importantes. Justo es la sanidad vista desde lo relacional, y podría decir 2 cosas. Uno, mi relación con Dios, pero el otro ha sido mis relaciones, o sea, como las personas con las que han estado ahí, a pesar de que de cualquier cosa, ¿no? Y son personas que te aman, buscar personas que puedan verte un poco como Dios te ve, que cuando no puedas, Él te recuerde como, pero ¿te acuerdas que Dios te dijo? O tú me contaste una vez, ¿no? Creo que eso es muy importante, como saber qué voces estás escuchando y quién te va a sostener cuando pues no puedas levantarte. Y la otra parte es lo profético, que también lo viví desde esta parte de mi relación con Dios, cuando recuerdo que ha habido muchas situaciones en donde ha sido difícil para mí vivir y recordar, por ejemplo, estar en un trabajo y sentirme muy insegura y encerrarme en el baño y decirle a Dios, ¿tú qué piensas de esto que estoy sintiendo y de esto que está pasando? Y en 5 minutos sentir que Dios me hablaba y entonces adueñarme de esas palabras ha sido para mí pues sanidad, ¿no? A lo mejor no muchas veces fue que alguien me ayudara a sanar o que alguien orara por mí. No siempre fue eso. Yo creo que fue mucho como esos tiempos en donde yo les decía, ¿y tú qué piensas? Porque yo pienso cosas terribles de mí o alguien dijo eso terrible de mí, pero ¿tú qué piensas? Y pues ha sido como, la verdad es que yo creo que es muy, pues la forma en que Dios, Él se place hablarme, ¿no? Entonces, y la otra parte sí es la comunidad, o sea, que haya una comunidad, que haya un lugar donde también se hable de lo profético, o sea, personas que constantemente estén hablando con Dios y puedan darte verdad de lo que estás sintiendo y no solo desde el sentir, puedo decirlo con amor, eso es muy humano, pero la verdad dicha con amor trae un fruto diferente, ¿no? Entonces sí creo que también tiene mucho que ver. Para, al menos como yo lo viví, lo profético y la sanidad van muy de la mano. Uh-huh. Sí, que uno tiene como la tentación de separar esto, ¿no? O sea, separar como y lo hablamos en el crecimiento, como el desarrollo personal, emocional, y lo separas como con lo espiritual. Uh-huh. Y creo que sí es algo, o sea, yo sí siento que es el camino por ahí que debemos entender cómo desarrollas ambas y que justamente, ¿no? O sea, creo que Dios nos asignó de forma universal aprendernos a relacionar primeramente, ¿no? Y tener como estos vínculos que nos mantienen enfocados a Él, pero no sé, o sea, creo que uno pudiera pensar que sanidad sobrenatural es cuando esta parte de imponer manos y alguien se sana, ¿no? Y dentro, obviamente, bueno, estábamos hablando también antes del podcast como de estos testimonios que uno pudiera pensar que dentro de la Iglesia Católica, pues eso no pasa, no existe, o no han habido cosas que sorprenden, ¿no? Que sorprenden al pues eso, ¿no? Te impactan de que haya un mover sobrenatural respecto a la sanidad también, ¿no? O puede ser que sí haya, pero que estén muy lejos, ¿no? Porque pues por algo están los santos, ¿no? O hay gente también que está muy ungida y entonces ellos allá a lo lejos sí pueden. O algo que solo pasaba en época de Jesús. Solo Jesús y sus seguidores le pasó a ellos, ¿no? Es muy interesante porque la palabra de Dios dice, estos signos acompañarán a
los creyentes, unas versiones, o dice a los seguidores, ¿no? Y la palabra de Dios no dice los que tengan maestría en teología moral, dogmática o bíblica, o los que sean ministros ordenados. No, la palabra de Dios dice estas señales seguirán a los creyentes o los seguidores, ¿no? Echarán fuera demonios, sanarán, ¿no? Resucitarán muertos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esos signos hoy? Dentro de ustedes. Búsquenlos en su corazón. Sí, es muy importante, por ejemplo, esta parte de conocer a Jesús y otra es haber escuchado, ¿cómo decirlo? Como lo que me dicen los textos que es Jesús, y otra es que yo a Jesús pueda tocarlo y decirle, claro. ¿no? Entonces, creo que es algo muy relacional. Y llevándolo un poco a esta parte de los signos y como en la iglesia, cómo podemos llevar esta sanidad. Yo lo voy a llevar a cosas muy prácticas que a veces tengo, ¿no? Y hay veces que, por ejemplo, algunos sacerdotes vienen y me preguntan o me cuentan y me dicen, ¿y entonces qué se debe de hacer? Y yo, pregúntale a Dios. ¿No? Yo no sé, yo no tengo la respuesta. Hay cosas que yo no tengo ni idea en cosas teológicas, o sea, a lo mejor yo no sé mucho, pero sí sé que Dios responde, ¿no? Y que los signos y señales son resultado de tu relación con Dios. O sea, es algo que fluye, que no vas a poder detener, que incluso afanarnos tampoco lo vamos a conseguir, pero sí es importante que cómo promover una sanidad, primero es tu relación con Dios. O sea, si vas a tomar un taller, que sea de cómo escuchar la voz de Dios, cómo discernir la voz de Dios. Eso es algo muy importante, porque a ti Dios te va a hablar de una forma, pero a mí me va a hablar de otra, ¿no? Y creo que es eso, conocerle. Como cuando quieres conocer a una persona, pues le invitas café, le mandas WhatsApp o ya le mandaste TikToks por Instagram, ¿no? Lo que sea, pero conectar. Yo siempre he dicho que el trauma original de la humanidad fue la desconexión de Dios. El momento que la humanidad se desconectó de Dios, eso gestó un trauma original que se ha ido pasando de generación en generación hasta nosotros, ¿no? Y curiosamente, en los seres humanos, ¿no?, el mayor trauma es esa desconexión que existe de papá y mamá. Papá y mamá no sabe conectar con el niño. Le sabe proveer, lo sabe llevar a la escuela, lleva al catecismo, le compra útiles, lleva de vacaciones, le compra su Xbox, lo disciplina, pero no sabe conectar. Entonces el niño tiene esa desconexión, que es lo que genera el mayor problema de salud mental en las personas, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos a la iglesia, ¿no? Que, como bien decía, ¿no?, yo siempre he dicho, la iglesia católica es perfecta. El problema es que hay católicos, ¿no? La iglesia cristiana es perfecta, el problema es que hay cristianos, ¿no? Y la gente más increíble la he conocido en la iglesia católica, la gente que más me he herido la he conocido en la iglesia católica, ¿no? ¿Por qué parecería ahora que justamente esa sensación de conectar con Dios nuevamente, esa es la búsqueda de nuestra espiritualidad, ¿no? Y creo que esa es la que sana mucho de nuestras heridas. El tema es, ¿qué podemos hacer en la iglesia católica que parecería que lo que la iglesia católica ha hecho en las últimas generaciones es herir a las personas, ¿no? Estamos viviendo en una época en donde la mayoría de las personas dicen, yo creo en Dios, no en la iglesia. Y cuando tú hablas con esas personas, vas a encontrar cosas como, es que el colegio de monjas en el que me metieron, es que en la parroquia donde fui, es que el cura donde... Todas son relaciones de desconexión. Y no una desconexión, ahí te dejo de hablar ya, no, es una desconexión que hiere, ¿no? Yo en la mañana acabo de dar una clase estoy dando un curso a esta institución de la iglesia que se llama CEPROME, que es el Centro de Protección para los Menores para Prevenir el Abuso Sexual, ¿no? Y lo que más nos estamos encontrando es la manera como la iglesia católica ha sido no solamente abusiva en el tema del abuso sexual, sino ha sido abusiva en la autoridad y ha abusado inclusive de la conciencia de las personas, ¿no? Al pedir a las personas esta creencia ciega, sin sentido, rígida, ¿no? Y entonces parecería que la casa, que es la iglesia, suena muy adversa al tema de la sanidad, ¿no?
es un reto, ¿no? ¿Tú cómo dirías cómo podemos conectar con Dios, conectar con otros, ¿no? Sanar en ese inter, pero cuando tenemos una iglesia que parecería que es muy adversa a ese tema, que en realidad, y por eso creo que a Jesús se lo preguntaron, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús lo único que contestó es, aprendan a conectar, aprendan a amarse unos a otros. ¿Qué ves tú? ¿Cómo resolverías esa paradoja? Eso es una pregunta muy difícil. Pregúntale a Dios. No, voy a hablar un poquito como de cómo lo viví yo esa parte, ¿no? Y voy a ser como muy vulnerable porque creo que también no solo es un episodio, he estado del otro lado y cuando uno los ve, también hay cosas que sanan. Entonces, lo hago por aquellas personas que a lo mejor alguna vez han pasado por lo mismo y que sepan que hay esperanza, ¿vale? Entonces, cuando yo estuve en la parroquia donde yo conocí a Jerry, yo fui víctima de abuso espiritual, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía que salir de ahí, pero yo no quería perder mi relación con Dios. Y la única persona con la que yo pude expresar qué era lo que en realidad pasaba fue Jerry, ¿no? Y quien conoce a Jerry seguramente sabe cuál fue su respuesta. Jerry no me impuso las manos, no oró por mí, no me dijo va a haber esperanza, ¿no? Simplemente me dije, ay, déjalo, vente para acá, ¿no? Y ya, todo va a pasar. Perdón, un paréntesis, sobre todo para la gente que nos está escuchando. Sí. ¿Qué es el abuso espiritual? ¿Cómo lo nombras? ¿Cómo lo visibiliza alguien cómo se ve el abuso espiritual? Ok, el abuso espiritual es toda acción toda acción que alguien que ejerce un liderazgo sobre ti lo toma como un privilegio para poder obtener algo de ti, ¿no? Okay, como usarte. Sí, o usarte, o manipularte. Manipularte espiritualmente. Desde una perspectiva ¿Puedes dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, cuando había un momento en donde yo era parte de hacer retiros, y tu plática tenía que ser como supervisada, ¿no? Y era un momento especial íntimo con cada persona, ¿no? Y recuerdo mucho que en ese momento, justamente hubo una acción de parte de ese sacerdote hacia mí y yo quedé completamente congelada, ¿no? Y era como parte de mi supervisión. Y yo no entendí. Y pueden ser muchos acciones que puedan decirte, mira, a lo mejor es que siento que Dios me dice que, ¿no? Eso es algo muy peculiar. O como incluso el contacto físico donde tú ya te sientes invadida. Ese también es abuso espiritual y lleva muy de la mano también con un abuso sexual, ¿no? Claro. Entonces, creo que son muchas circunstancias, algo muy, yo creo que es bastante normal decirlo que está pasando, es algo muy real, pero es algo que nadie habla, ¿no? Y que justamente es un abuso espiritual. ¿Por qué? Porque hace que te calles, que no puedas hablar, ¿no? Claro, que tengas por la autoridad de la persona, ¿no? Porque él es más grande, porque ¿quién te va a creer, no? Y te das cuenta que no eres la única. Entonces hay muchas personas. Entonces, bueno, retomando como un poquito la pregunta, era cuando yo llego a Adoremos, algo que a mí me ministraba y algo que a mí me hacía sanar antes de cualquier intervención que yo pude tener, terapéutica, de sanidad interior, lo que sea, fue el worship. Fue ese momento en donde yo veía que las personas, cuando yo llegaba, veía que las personas alzaban las manos. Y yo, qué raro. No lo hacía, pero cerraba mis ojos y yo podía conectar con Dios, ¿no? Entonces un día le di la oportunidad a Dios y dije, te voy a dar chance. Y alcé las manos, ¿no? Y ha sido como es como un momento, una decisión como inconsciente de qué va a pasar, pero sí se rinde. O sea, hay algo dentro de ti que se rinde y dices, estoy aquí. Y creo que esos momentos de worship yo solamente lloraba. Recuerdo que solo lloraba y cosas pasaban, ¿no? Y a través de las prédicas, pues sí, cosas iban sanando en mí, pero sí creo que esos momentos especial donde yo me encontraba con Dios, donde yo empezaba a tener visiones, donde yo empezaba a sentir que Dios me tocaba, eran las cosas que a mí me sanaban. Entonces, como en las iglesias, cada iglesia va a tener pues una estrategia que hacer, pero sí creo que es
crear atmósferas donde las personas conecten con Dios, no contigo, no con tu autoridad, no con tu doctrina, no con tu proceso pastoral, ¿no? Sino con Dios. Solo con Jesús. Exacto. Solo Jesús. ¿Cómo? Y también ir descubriendo el carisma de cada parroquia, de cada comunidad. ¿Cómo van a conectar? Son canales diferentes. O sea, uno conecta con Dios diferente en el lugar en donde estás. Pero es ir descubriendo cuál es nuestro lenguaje, cómo Dios le habla a este lugar, a esta comunidad. Y eso solo se descubre pues creando así atmósferas, comiendo, viniendo todos a la mesa, comiendo, ¿no? Así. Eso es lo que yo creo que en mi vida a mí me ayudó. O sea, por ejemplo, yo no iba a una comunidad si el worship no me gustaba o la alabanza, la adoración no me gustaba, no, pues no regresaba. Sí, ¿no? Esa onda de la comida. Hablamos, ¿no? De que los podcasts más profundos se han desarrollado mientras comemos y no están grabados, ¿no? Y creo que ese es totalmente por dos en lo que comentas, o sea, crear estos puntos de encuentro. Pero ¿y si con qué vas a desarrollar, con quiénes vas a desarrollar esa experiencia, ¿no? Que te impacta, ¿no? O que de alguna forma ni entiendes a lo mejor, ¿no? Y esas personas, cómo estratégicamente Dios va poniendo en el camino para que dé como un poco de entendimiento y creo que esa es la segunda parte, ¿no? Y creo que es en lo que más batallamos humanamente, cómo crear esas conexiones en las que podamos desarrollar y comenzar un proceso de sanar, ¿no? Y de sanar y de restaurarnos y de restaurar, pues, todos llevamos cargando esta mochilita, ¿no? En la que pues varias mentiras, ¿no? Que hemos creído a lo largo de nuestra vida y creo que el corazón de Jesús es quitarnos eso, quitarnos esa carga y pues eso, ¿no? O sea, el reto es como crear estas comunidades en las que pudiera haber un proceso donde la gente pueda recibir sanidad, ¿no? Y creo que en eso estamos muy atrasados como Iglesia Católica. O sea, creo que debemos, más allá de generar programas de catecismo y programas de doctrina, que está bien, pero hay algo humano que la Iglesia no ha... O sea, no estoy generalizando, ¿no? O sea, sé que no, pero estamos como... La gente debería venir a sanar la iglesia, ¿no? El lugar de sanación debería ser la iglesia. Históricamente lo fue. Los hospitales existen en el mundo porque fue la iglesia la primera que se puso, que dijo, a los enfermos van y los avientan allá y hasta que se mueren. Entonces la iglesia creó el concepto de hospital, no existiría sin la iglesia. La iglesia debería ser el lugar al cual las personas vienen a buscar y encontrar esa sanación. No venir a ser heridas y rechazadas y juzgadas. Es parte de la esencia, utilizando tu palabra favorita, profética de la iglesia, que se ha perdido y que justamente proféticamente, por eso la iglesia está en una crisis de identidad tan severa, ¿no? Porque muchos de estos elementos de identidad se han perdido, ¿no? Se han alejado y estamos en un punto donde la gente está siendo herida, ¿no? Y por ejemplo, bueno, muchos de nosotros hemos sido heridos dentro de la iglesia, ¿no? Eso ya lo tenemos bien sabido, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál sería el camino que la misma iglesia puede ofrecer para empezar a sanar estas heridas, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a caminar para sanar estos corazones que ya fueron heridos, que ya pasaron por el abuso espiritual, que ya han sido tocados por el dolor dentro de la iglesia, precisamente para no perder esta gente, ¿no? Que siempre es valiosa, que siempre tiene algo que ofrecer, que cada uno en su particularidad es llamado por Dios, ¿no? ¿Cuál será el camino que podamos emprender para, pues, ofrecerles algo dentro de nuestra iglesia, ¿no? Solo tengo dos cosas que agregar a eso. No creo que sean la total respuesta. Pero uno es como llamar a aquellas personas que ya ven lo que tú ves. Ajá. Como aquellos valientes que a lo mejor salieron de la iglesia, pero permanecieron en su relación con Dios y hoy ven su espiritualidad de otra forma, ¿no?
y no quedarnos en la herida de decir, pues yo estuve, pero ya no me sirve. No, creo que es un llamado también como esas personas que sabes que eres llamado. Yo creo que quien nos esté viendo sabe que, quien sabe, como dice alguien de Colombia, yo solo sé que sé. ¿No? Y se sabe, o sea, algo dentro de ti sabe que tú fuiste llamado y es pedir esa gracia de ser valiente y ir a ser parte del cambio. O sea, sí creo que Dios podría hacerlo así, ¿no? Y Él se complace en que lo hagamos en comunidad, lo hagamos en equipo, y es como un llamado a esas personas. ¿Ya lo viste? ¿Tú ya viste qué puedes hacer de nuevo en esa área? Ok, ve a ayuda, ¿no? La otra parte es quien está permaneciendo, ¿no? Quien está dentro. Déjate ayudar. Como tú ya estás, tú eres a lo mejor un laico, llevas siendo mucho tiempo líder, sacerdote, religiosa, déjate ayudar, ¿no? Los comentarios que a veces podemos llegar a hacer no son personales. Claro. Deseamos el reino de Dios en la iglesia, ¿no? Y entonces sí creo que saber que hay cosas que si en tu iglesia están faltando, pues solo abre las manos. O sea, a veces creo que en la iglesia católica algo que yo creo que pasa es que todos queremos, que uno quiere hacer todo. O como yo hago esto y no podemos delegar y te divides en 20 partes y es imposible. Como pues ya viste que hay alguien que necesita ayuda, canalízalo con alguien que vaya a terapia, ¿no? A lo mejor necesita dirección espiritual, ¿no? Busca a alguien. Necesitas un pastor en tu parroquia, pues busca quién puede ser un pastor en tu parroquia, ¿no? No quiere hacer todo, porque no se puede, ¿no? O sea, lo único que vas a lograr es burnout. ¿No? Entonces sí creo que es importante y abrirte a delegar, a recibir ayuda, es sanidad. Y a veces yo agregaría que tu más grande herida se puede convertir en tu más grande ministerio, ¿no? Porque vas a tener una peculiaridad y una sensibilidad para entender eso, ¿no? Nadie lo va a entender como tú, ya que tú lo viviste. Y tú sabes y entiendes a veces lo que esa persona necesita, lo que esa persona requiere, el ritmo, la manera, la forma, los tiempos, 1000 cosas que la gente que está fuera de eso que no entiende, que puede dar una respuesta racional, pero sin ser compasivo, ¿no? A mí me gustaría cerrar este podcast particularmente hablándole a aquellas personas que probablemente están escuchando este episodio o viéndolo y que se están identificando o están comenzando a identificar que probablemente fueron víctimas de abuso espiritual, ¿no? El abuso espiritual es un tema que yo creo que en el momento que Dios y la iglesia esté lista para eso va a ser todavía mucho más fuerte que el tema de los abusos sexuales en la iglesia, ¿no? Hoy estamos empezando a darnos cuenta que, por ejemplo, muchas comunidades religiosas han sufrido un abuso espiritual terrible, a veces a mano de la cabeza, a veces de la autoridad eclesiástica local, ¿no? A veces de un sacerdote que exige y demanda una obediencia ciega y que lo que se está ejerciendo es más que nada un abuso, está abusando de la autoridad espiritual y de la conciencia de las personas, ¿no? Estas personas que de repente te dicen, yo soy el que voy a decidir sobre quién va a ser tu novio, cuánto dinero vas a la iglesia, quiénes son tus amigos, con quién te tienes que casar y con quién no te vas a casar, ¿no? Sí. Porque yo soy el ungido de Dios o el que escucha a Dios. Esta idea de solo yo es el que escucha a Dios y ustedes solo tienen que obedecer ciegamente lo que Dios habla a través de mí. Uno, eso ni es católico, creo que tampoco es cristiano, y muchas veces solo evidencia y abusa de la ignorancia, de la falta de crecimiento espiritual de las personas y va contracorriente, ¿no? La idea es que Jesús lo que quiere es que nosotros crezcamos y maduremos, ¿no? Y siempre lo hace desde un terreno de la libertad. Fíjate, si ni Dios te obliga a hacer cosas, claro. Yo siempre he dicho como pseudo líder religioso te tuerce la mano casi desde un argumento religioso y desde un argumento que por eso es un abuso, porque la otra persona lo cree ciegamente. La otra persona cree ciegamente que me está diciendo que deje a mi esposa o que me case con fulanita de tal porque Dios lo está pidiendo, aunque yo no lo entiendo. Ese es el abuso.
Y esto yo creo que es parte de mucha gente que ha sido herida. ¿Qué le daríamos cada uno? ¿Qué le diría a estas personas que pudieran estar reconociendo, empezar a darse cuenta que probablemente vivieron o fueron víctimas de abuso espiritual? Yo diría, háblalo. Uh-huh. Háblalo, sácalo. O sea, porque mientras viva dentro de ti, en tu cabeza, en tu corazón, o sea, ¿quién te va a poder ayudar ahí? O sea, difícil, ¿no? O sea, Dios, claro, puede ayudarte y va a estar contigo en el camino y te va a sostener la mano. Pero si tú no lo hablas, si tú no lo sacas, si tú no presentas eso y lo entregas, y como decía Erika, ¿no? Ser vulnerable, es difícil que encuentres ayuda si no lo hablas. Uh-huh. Por supuesto, o sea, yo creo que todos hemos sido heridos en diferentes lugares, en diferentes momentos, tal vez en la iglesia, ¿no? Pero si uno no lo comparte, es muy difícil que se pueda sanar. Se me venía a la mente esta frase que dice Bill Johnson, y lo cambiaría un poco, hablando de esta parte como del... pues toda esta parte que hemos todos recibido alguna herida, un trauma, incluso dentro de un contexto espiritual en el que creíamos, pues obviamente fuertemente, que es un lugar donde buscábamos precisamente recibir sanidad, pero dice esto, ¿no? O sea, como la grandeza de Dios a veces o normalmente lo vamos a encontrar del otro lado de la injusticia y del otro lado entonces del trauma probablemente, ¿no? Y creo que Dios nos toma en los lugares pues más vulnerables, ¿no? Y más oscuros, y eso que dijiste también, ¿no? De muchas veces esa herida va a ser tu asignación, sanarla y sanarla en otros, ¿no? Y nada, o sea, creo que siento mucho como ese mover de Dios a sanar más, ¿no? Y nos está invitando como dijo Erika, ¿no? Si lo estás viendo, no, o sea, háblalo y sé parte de esto, ¿no? Y sé parte como de lo que a lo que no puedes negar que viste, ¿no? O sea, de eso que sabes, ¿no? Porque sabes y aviéntate, ¿no? O sea, muchas de estas cosas como que pues no tenemos obviamente todas las respuestas ni nada, claro. Pero, o sea, no podemos negar como que Dios nos está pidiendo hacer algo en cuanto a esto también, ¿no? Y pues nada, o sea, como yo te animaría como a eso, ¿no? Como, del otro lado está Dios siempre, ¿no? Esperándonos a sanarnos, y Él es el que restaura. ¿Qué le diría? Bueno, algo que dice Paloma, hablarlo es pues algo sí principal o importante, pero quien ha pasado por ahí sabe que hablarlo es lo más complicado. Difícil, sí. Lo más difícil. Entonces, ¿qué le diría? Voy a hablar a lo mejor muy desde un aspecto no muy lejano a lo que yo o como yo lo viví. Y primero sí creo que es nombrarlo, aceptar que algo pasó. Cuando tú empiezas a informarte, a descubrir qué es el abuso espiritual y comienzas a tener información, la primera parte es aceptarlo. Y la segunda, yo lo llevaba como a hablar con Dios y lo dejaba sentir, porque hay una parte en el que no lo sientes. En nuestro poder de nuestro cuerpo y nuestra mente, de decir, nos vamos a ayudar y sabemos qué pasó, pero no lo sentimos. Como que lo bloqueas. Ajá. Entonces, como está ahí, sabes que existe, pero no lo siento. Entonces es dejarlo sentir. ¿Qué puedes hacer para sentirlo? Puedes orar, puedes hacer yoga, aunque se quiebren las vestiduras de muchas religiosas. Puedes hacer yoga, puedes hacer ejercicios que tengan mucho que ver con corporalidad y empezar a descubrir dónde se siente ese dolor y dejarlo sentir, como llorarlo, enojarte, descubrir con qué emoción conecta, y posteriormente entonces tal vez puedas hablarlo.
y saber con qué persona puedo buscar ayuda, quién me va a poder ayudar a sanar. Sí, pero creo que desde ahí ya viene a como algo más consciente, saber quién me puede ayudar. Y algo que a mí me ayudó mucho, sí fue la sanidad interior, pero conectar con Dios, y había otra cosa que iba a decir, pero me olvidó. Quedó en esa parte que no siento todavía, tal vez. Okay. Pero tal vez ahorita regrese. Pero creo que eso, como conectar con tu cuerpo, nombrarlo, saber en dónde está y sentirlo. O sea, como ser humano. Exacto. Ser humano, ser sensible y amable contigo, con lo que estás sintiendo. Y ya recordé qué iba a decir. Justo de ahí venía, recuerdo mucho que había un evento en el que estaba, y siempre uno anhela que cuando vas a un evento masivo, pues los predicadores te digan, tú, tengo una palabra profética para ti. Bueno, yo siempre quiero como que alguien me hable, ¿no? Y me acuerdo mucho que esa vez me tocó, y lo único que me dijeron era, Dios dice que alces tu voz. Y no traía algo mejor por ahí. Un poquito más desarrollado el punto, como por que favor. no entiendo, yo no entendía ni qué me decía. Y justo es eso que dice Paloma, ¿no? Ha sido descubrir mi voz, ha sido como hablar con Dios, descubrir cuál es mi asignación en medio de mi herida, cómo voy a hablar, de qué voy a hablar. Tu asignación no está lejos de lo que pasaste, ni de lo que vives, ni de quién eres. No es como que de repente llega una revelación y nada que ver y te cambia toda la vida. No, tiene que ver todo contigo, con tu diseño original, con tus heridas, con tu trauma, con las personas que te rodeas. Tiene que ver todo con eso. Y entonces ha sido descubrir mi voz. Ha sido, verbalizarlo. Uh-huh. Gracias por estar aquí, Erika. Gracias, nos encanta tu historia y gracias por dejarnos ver lo que Dios está haciendo a través tuyo, y que no sea la última vez. Seguramente muchos episodios que queremos hablar sobre sanidad, sobre el ministerio profético, estará Erika aquí con nosotros. Y antes de irnos, te quiero pedir que terminemos este podcast de una manera diferente, ¿no? Okay. Quiero pedirte que nos dirijas en una oración, particularmente orando por aquellas personas que quizás estén en ese punto, que necesitan ayuda, que necesitan conectar con Dios, que necesitan hablar algún tema de abuso espiritual, y que simple y sencillamente este podcast pueda llevarles a ellos una palabra de esperanza, ¿no? ¿Te parece? Ok, me encanta la idea. Vale. Bueno, Papá Dios, te damos gracias por este tiempo. Yo te doy gracias, Dios, por estas personas que están aquí, por estos valientes que han permanecido y han soplado en esa fogata que sentíamos que se apagaba. Y Dios, yo te pido por cada persona que está detrás de esta pantalla, detrás de este audio, y que sabe que en su cuerpo hay algo, que en su pasado hay algo, y que hoy puedan identificar que a lo mejor fueron víctimas de algún tipo de abuso. Yo te pido, Señor, que toda gracia y unción que tú me diste a mí sea para ellos y aún el doble. Te pido que toda bendición que tú tienes para ellos, para este proceso, pueda llegar a tiempo y sin robo. Que ellos puedan identificar, Señor, su dolor, que puedan abrir su corazón a recibir ayuda, Señor. Y te pido una atmósfera de esas que Adoremos en Worship sabe hacer, que pueda generar, conectar con personas, que pueda generar sanidad, que pueda generar libertad, y que ellos puedan vivir en la plenitud a la que tú los llamaste. Te pido también esta misma sanidad por este podcast, que a donde quiera que Paloma, Oscar, Mario, Josué y todos los que están como pilares en este podcast puedan llevar esta sanidad a donde quiera que ellos vayan. Que los señales y milagros que tú me has permitido ver los acompañen, y aún más, Señor, como tú no lo prometiste. Que ellos puedan ver que en sus heridas hay gracia, hay unción y hay asignación. Todo esto te lo pido, papá, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Nos vemos, amigos.